Muy bien, ya hicieron la comparación. Bien, vamos a ver, aquí tenemos 85 personas más. Todos tienen el material, todos tienen la infografía, no me vayan a decir que no la tienen. Y el propósito es empezar a ver cómo se hace ese análisis de ciertas situaciones o ciertas realidades socioeconómicas, políticas, ideológicas que cada uno de los lugares donde se encontraban esas poblaciones. Muy bien. Entonces, Eric García. Vamos a ver, Eric García. Eric García. Dígame, ¿Cómo está Eric? bien, bien, gracias, licenciado, gracias por la pregunta. Eric, ¿cómo interpreta usted la situación política entre ¿qué destaca usted entre las dos situaciones? ¿Cómo, licenciado? Disculpe, ¿me podría repetir? Eh, por favor, por favor, cierran su micrófono. Por favor, cierran su micrófono. Cierran su micrófono, por favor. Cierren su micrófono. Licenciado, ¿me podría repetir? Disculpe que no me escucho muy Ahorita, bien. Eric, solo voy a ver que cierren el micrófono. Cierren el micrófono, por favor. Eric, no sé quién es el que está hablando ahí. Ahorita lo voy a... Cierran el micrófono. Eric, ¿sí me escucha? Licenciado, sí, 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 lo escucho, dígame. Ah, bueno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que destaca usted dentro de la organización política de los pueblos originarios y los pueblos que estaban en España? Una diferencia, Ajá. entre, bueno, quizás que al menos en el español, pues se podía ver como instituciones, ¿verdad? En este caso, jueces, audiencias y todo eso. Mientras que en el lado de los pueblos originarios, pues era un poco más, como le dicen, considerado a las leyes divinas, por así decirlo, o quizá mediante dioses, ya que ellos pues tenían la creencia en los dioses, ¿verdad? Sí, casi no le logro escuchar, Eric, pero vamos, gracias, Eric, muy amable. Eric García. Vamos con Brian Alexander. Hola, Brian, gusto saludarlo. ¿Puede usted apoyar a Eric destacando las diferencias o cuál es su conclusión al respecto, por lo menos en el aspecto político, viendo la infografía?
Muy bien. Miren, pues el tipo de gobierno, en la cuestión política, los españoles hay una gran diferencia. Acuérdense en la etapa en que estaban los españoles. Estaba iniciando otro modo de producción llamado capitalismo. Estaba ya culminando el modo de producción feudal. Entonces ahí prevalecían las monarquías, los reyes. Todavía en Inglaterra, en España tenemos reyes en otros lugares, pero aquí hay que destacar qué tipo de gobierno tenían. Dicen una monarquía absoluta. El rey tenía el poder supremo con apoyo de la iglesia. Sí, con apoyo de la iglesia. Sí, correcto, correcto. Perfecto, los reyes católicos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos viendo cómo estaba la situación de España antes de la llegada hacia este territorio desconocido, porque no se conocía, estaba separado por los mares. Entonces, hay una gran diferencia en cuestión del ejército también. Aquí podemos ver que los españoles ya tenían armas de fuego, en cambio los indígenas acá no, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Quién era? Brian, muy amable, gracias. Entonces, en cuanto a la sociedad, vamos a ver que allá en España tenía la nobleza, el clero, campesinos, pobres, marginados, pero también ya estaba en surgimiento la llamada burguesía, que después se va a consolidar con lo que se da como la revolución industrial. Ahí se consolida el capitalismo como tal y se sigue fortaleciendo. Entonces, encontramos acá eh, una diferencia en cuanto a la cuestión social y esa nos la va a plantear Christopher González. Christopher González. Miren que esto me sirve a mí también para tomar asistencia. Christopher González. Christopher, 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 no está. Daniel Mérida. Así es, licenciado. Hola, ¿cómo está? Gusto saludarla. Igualmente, Usted tiene a la vista la infografía, donde está la cuestión comparativa en cuanto al aspecto social. ¿Qué destaca de eso? eh, en el aspecto social, Ujú. de que los pueblos originarios estaban organizados en comunidades y familias. Y por otro lado, siento que la sociedad española tenía una organización jerárquica con los españoles y los criollos. Ujú, ujú. Españoles y criollos. ¿Y de dónde sacó esa palabra criollos usted? Ahí había visto en la infografía. Criollos, criollos. ¿Alguien vio criollos ahí? ¿Ustedes? Criollos, criollos. ¿Quiénes eran los criollos durante la época colonial? La palabra criollos o el término criollos lo utiliza Severo Martínez Peláez para hacer una interpretación de la realidad colonial en Guatemala o en América. Entonces, en Guatemala. Y el término criollo se refiere a los hijos de los españoles nacidos en América. Aquí, tal vez usted le leyó ahí el clero, no los criollos, el clero. El clero era la iglesia.
católica. Daniele, así es, ¿verdad? Daniele. ¿Sí, Brian? Perdón, licenciado, sí. Muy bien. Ahorita voy con usted, Daniele. Permítame, ahí solo voy a escuchar lo que termine Brian. Sí, Brian, termine. Perdón. Muy bien. Siempre hay que tomar en cuenta que ya había una población que le llamaban maceguales. Ustedes leyeron en el libro los maceguales, ¿sí? Habían uno que vivía en las grandes ciudades, en las grandes pirámides, que eran los sacerdotes. Estoy refiriéndome a los pueblos originarios. Ya habían diferencias, porque había un estado, había un ejército, ya habían clases sociales también. Pero también allá en España ya tenían una sociedad esta, estratificada, o sea, como decía Daniel, jerárquicamente organizada, pero debido a la explotación que había habido ahí, ¿no? Bueno, entonces, gracias, Brian, muy amable, solo para darle la palabra a Daniel, sí ya verificó, ¿verdad? ¿No? Daniel en Mérida. Sí, sí, disculpe que me había confundido con la palabra. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces, Alan Adolfo Gramajo. En cuestión ideológica, ¿cómo pensaban? ¿Cuál era la cosmovisión de los pueblos originarios y cómo se encontraba España en ese momento cuando ya se dio el proceso de descubrimiento y conquista acá? Alan Adolfo Gramajo. No, Gamarro es. No está. Ángel Cuyush. Muy bien, vamos con Marjorie Villagrán. Ah, Buenas tardes, licenciado. ahorita voy con usted, Alan. Solo vamos ahorita voy con usted, Alan. Marjorie. Es, ¿Cómo? es Marjorie. Marjorie, gracias. ¿Qué nos podría decir usted de la forma de pensar, las cosmovisiones, en el aspecto ideológico, diríamos? En el aspecto ideológico, pues una comparación es de que en los pueblos originarios, comparando la diapositiva que usted nos mandó, es de que ellos creían y tenían politeísa, de que ellos rendían culto a múltiples dioses, que ellos tenían el pensamiento de que había un dios para cada, digamos, elemento, que había un dios de la tierra, había un dios del maíz, que había un dios de la naturaleza, y entonces así, más los de la época de europea, ellos tenían en la religión el cristianismo católico, que está basado solo en Dios, la Virgen María y los santos. Y después de ahí, ellos no tenían esa comparación de tener un Dios para cada elemento. Muy bien, gracias, Mari Judy. Le agradezco su aporte. Usted menciona la época europea, no hay mayoría. Oye, está bien su aporte, interesante, y muchas gracias. Nos ayuda a interpretar un poco. Cada uno hizo su interpretación.
pero solo para aclarar un poquito que la época europea no existe. Estamos hablando de Europa, ¿verdad? Que sí hubo diferentes épocas de desarrollo como modo de producción feudal, capitalista, esclavista, sí, pero estamos hablando de los europeos. Pero estuvo muy bien, Mauri. Muchas gracias. Alan Adolfo. Sí, licenciado, buenas tardes, un gusto. Gusto saludarlo, Alan. ¿Cómo interpreta usted la última fase cuando hablamos del aspecto ideológico de los pueblos originarios y por el otro lado, a los europeos, ya cuando se va a dar el proceso de descubrimiento, según la comparación en esa infografía que tenemos? Pues es bastante interesante, ¿verdad? Porque como bien lo mencionaba la compañera y lo veíamos acá en clase, la cosmovisión de ellos es distinta, ¿verdad? Mientras que acá los mayas tal vez no necesitaban explorar, sino que no explorar más allá, sino que explorar lo que estaba dentro de su pueblo. Eh, los españoles sí tenían esa visión de seguir más allá de lo que era su continente, se podría decir, ¿verdad? Muy bien, gracias, Alan Adolfo, muy amable. Bueno, presten atención, compañeros. Miren, pues, debemos de leer para la próxima vez el tema 4 y tema 5. El tema 4 y el tema 5. Yo les voy a seguir preguntando. El caso es de que debemos de comprender que hay realidades distintas en esos periodos históricos en que estamos trabajando. Vamos a ver. Con la llegada de los españoles a nuestro territorio o con el descubrimiento que se da de nuestro territorio, los europeos, por las circunstancias, las características del comercio que tenían, del interés de hacer crecer el comercio, del uso del oro, la plata como moneda, eso los motivó a ellos al al darse el primer encuentro entre los pueblos originarios de América, en este caso Guatemala, eh, el oro, la plata, los motivó a venir en otros viajes de exploración. Por eso Cristóbal Colón hizo 4 viajes. Y dentro de esos 4 viajes ya venían diferentes personas, otros españoles, con la intención de quedarse, porque aquí encontraron tierras y encontraron fundamentalmente oro, lo que era insignificante para los pueblos nativos, no así para la corona española y los que venían a conquistar. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Al darse los primeros descubrimientos acá, en nuestro territorio, lo que es América, también se motivaron otros países del antiguo mundo. Inglaterra dijo, bueno, ahí hay oro, ahí hay tierras, vamos, y llegaron a la parte norte de América. También los Lick, franceses. Sí, Manuel. Dale, Licky, Sí, que es cierto es que en algún momento cuando se dio esa conquista, en esos barcos que venían de expediciones acá, venían hasta presos, gente que estuvo presa, e incluso hijos de reyes quedan así como bastardos, por decirlo así, y se les dieron bastantes tierras, y así sucesivamente. ¿Qué es cierto es eso, Lick? Sí, es cierto que sucedió eso durante la conquista. sí, correcto, Manuel, eso sí. Ahora miren, pues ahora volvamos a las fuentes de la historia, por lo que pregunta Manuel. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias que nos dicen que así fueron las cosas? Las cartas que enviaba Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, las cartas que le enviaban al rey. ¿Qué tipo de fuentes son? ¿Secundarias o primarias? Primaria, licenciado. Son primarias. Y eso sí no se puede negar, así como pregunta Manuel, porque ahí están las cartas, uno va a los archivos y ahí están las cartas de relación que mandaba Hernán Cortés informándole a la corona, el que conquistó México, ¿verdad? Cómo se encontraba, también las que mandaba Pedro de Alvarado al llegar a nuestro territorio, las que mandó Cristóbal Colón
informando a la corona española qué había encontrado. Esas son fuentes históricas y esas cartas sí están, como otras cartas de Sepúlveda, de Francisco Marroquín, de Fray Bartolomé de las Casas, esas cartas de relación que le enviaban al rey, algunos quejándose, otros dándoles ideas, etcétera. Pero en esto sí es importante lo que pregunta Manuel, porque sí, efectivamente, toda la gente se sintió motivada a venir, que habían tierras, habían oros. Entonces, ¿qué se hacía? Miren, pues tomen en cuenta lo siguiente, estos conceptos que después los vamos a trabajar. Y está en el tema 4 y el tema 5. Las capitulaciones. Ese concepto anótenlo, las capitulaciones. ¿Qué eran las capitulaciones? Las capitulaciones no eran más que el documento legal que firmaba el rey con la corona, con los conquistadores, con los que querían venir a América. Se firmaba un documento que le llamaban capitulaciones, en donde se comprometía al conquistador a tomar las tierras en nombre del rey y la Iglesia Católica. Acuérdense que había un poder tremendo en la Iglesia Católica, que nos dejaron esa herencia, ¿no? Y todavía hay muestras acá, pruebas, fuentes. Antigua Guatemala, ya les decía la vez pasada, cuando uno va a pasear a Antigua Guatemala, ¿por qué creen que hay tanta iglesia? Porque ahí se manifestó el poder de la iglesia cuando se dio la conquista, igual aquí en la ciudad. Pero entonces iban con el rey y le decían, mire, quiero irme a América. Está bien. ¿Se acuerdan que toda la posesión de tierra que se tomara se te hacía en nombre del rey? Y el rey a cambio le daba las tierras, y por eso es que le decía, ¿de dónde a dónde? De hasta donde te dé la vista. Pues se apropiaron de las tierras. Esas eran las llamadas capitulaciones. Y tomar esas tierras y tomar a los indígenas significaba también que los indígenas debían de tributar, no solo al que los conquistaba, tributar a los sacerdotes que venían, sino también a la corona española. Bueno, pero hay otro concepto, anótenlo también. ¿Cómo llegaban los conquistadores acá? Por medio de un documento, eso ya son documentos normativos y lo vamos a ver más adelante, que se llama el requerimiento. El requerimiento, un documento que le leían los conquistadores a los indígenas, indicándoles que habían sido conquistados en nombre del rey y en nombre de la iglesia, de la Santa Iglesia, decían, y que debían de cristianizarse porque los dioses que ellos adoraban no servían, y les impusieron el catolicismo, y que tomaban las tierras de manera pacífica o de manera violenta en nombre del rey. Ese era el documento que le llamaron el requerimiento. Y hay otro concepto que deben de manejar también que se llama la encomienda. La encomienda, esa es otra categoría que deben de manejar, anótenlo ahí también. ¿En qué consistía la encomienda? En que al llegar el conquistador al lugar tomaba no solo las tierras, sino que también tomaba en encomienda, así como encomendero. Le encomendaban un grupo de indígenas para que los cuidara, los cristianizara, supuestamente, entre comillas, porque ¿hacia dónde iban a los indígenas? Al trabajo forzado, a la explotación. Por ejemplo, en el Perú, las minas del Perú fueron famosas. Aquí en nuestro territorio no encontraron oro, tal vez en Chiquimula, algunos desagios de mina por ahí. Entonces, en nuestro territorio, ¿a qué se dedicaron los españoles? A explotar a los indígenas, a explotarlos, a exprimirlos, por eso los desaparecían. Y como eran considerados diabólicos por la religión que tenían, como eran politeístas, no, ese proceso de cristianización fue complejo. Implementar o imponer la religión católica acá fue complejo. Les quemaron sus centros ceremoniales, etc. Les cobraban tributo, les cobraban impuestos, los ponían a trabajar para mantener a los conquistadores. ¿Y de dónde creen ustedes que surgen las grandes propiedades o las primeras familias con propiedades acá? A partir de la conquista. A partir de la conquista. Por eso les decía yo que había que leer el documento ese
de linaje, racismo y linaje. Ahí Las están llamadas familias poderosas, ¿verdad? ¿Perdón? Las llamadas familias poderosas, ¿verdad? Correcto, Marcela Cruz. Yo no quiero ser tan directo, pero más adelantito, cuando lleguemos a la época colonial, vamos a ver cómo se fueron quedando con las mejores tierras. Esas se fueron heredando a los que llamaban por ahí criollos. ¿Y los criollos quiénes eran? Los hijos de los conquistadores que vinieron acá. Y se fueron quedando con esas propiedades. De ahí viene la riqueza de ciertas familias actuales, Que no se mantiene, de hecho. que aún se mantiene. Y no solo tomaron el poder económico, también el poder político. Y se ha venido trasladando y trasladando y trasladando. Y eso lo vamos a ver. Y por eso es que le decía yo, la historia es importante, porque lo que hoy estamos padeciendo en cuestión política, en cuestión social, en cuestión ideológica, es derivado de lo que ha sucedido en la historia. Pero luego vamos a ver también otro concepto que se llama el repartimiento. El repartimiento. Esa es otra categoría que deben de anotar porque consiste en la cantidad de indígenas que se repartían los conquistadores. Dice, porque eso no, vamos a ver algunas cartas y en el libro que van a leer van a encontrar algunas cartas que enviaba no solo Pedro de Alvarado a Hernán Cortés hacia México, sino que Hernán Cortés hacia el rey de España, donde dice algunas cartas, tal vez les traigo algunas cartas la próxima vez. Y encontramos al grupo los tratan de lo peor, y los sometimos, les quemamos sus siembras, sus cosechas y tanta cosa. ¿Sí, Manuel Horacio? Licky, también de ahí se da que es que viene que, por ejemplo, cuando conquistaban cierto grupo de indígenas, ellos mismos les colocaban su ropa típica. O sea, eso también es como que algo cierto, ¿verdad? Correcto, porque miren, pues lo que pasa es que miren, pues cómo estamos acá en nuestro país. Y cuando vinieron los españoles había diversidad de pueblos, ya no estaban los mayas, pero había diversidad de pueblos que originaban de los mayas, los quiché, los jancobales, etcétera. Y fueron como dándoles algunos dicen, algunas teorías, hablo de teorías, que fue para diferenciarlos de cada uno de los pueblos, porque también hay otro concepto que deben ustedes de manejar, que se llama el pueblo de indios. El pueblo de indios, ese es otro concepto. Y durante la época colonial es cuando se empieza a manejar la palabra indígena, indios, porque cuando llegaron los españoles, el ver a un indígena era lo peor. Todavía existe eso, ustedes. Muchos no les gusta ser indígenas por eso, porque a veces el ser indígena o el ser indio, cuando no le dicen indio, te están diciendo tonto, haragán, abusivo, sucio, todo, porque los españoles así los trataban. Y eso lo deja ver en su obra Severo Martínez Peláez, que así los trataban. Imagínense aquellas casas, todavía hay unas casas, cuando uno va a algunos lugares del área rural que se llaman casas de los mozos, colonos, que están a la orilla de las fincas, porque era donde se sentaban los trabajadores. Ahí vivían para mantener a los hacendados. Pero, ¿quiénes, todavía eso se repite ustedes, quiénes hacen el trabajo forzado? ¿A quiénes van a jalar en camioneta, en camiones, para llevarlos a hacer los trabajos agrícolas donde no quiere ir a trabajar la gente? Todavía Los indígenas. los indígenas. Todavía mira uno que jalan cuadrillas, ahí van con los niños, ahí van con los... Eso. ¿Eso viene de dónde? Francisco, ¿sí? Francisco. Licenciado, de hecho, en Guatemala es algo mucho que predomina todavía lo que es la discriminación y el racismo a los pueblos que están mal vistos, quizás por, que no sé, las personas que quizás se sienten como un poco más superiores a ellos. Sí, así es, Francisco. Muchas gracias por su aporte. No, claro, esa ideología de ver al otro menos
porque yo no soy igual, porque nosotros, los que nos llamamos ser ladinos, que no somos ladinos, ese término ladino, Severo Martínez dice que no existió. El ladino era aquel que se le escapaba al español, que no era ni indígena, era de estos mestizos, pero el ladino es sinónimo de Aragán, pues el ladino es como, sos ladino, es aquel como ser listo, ¿verdad? Se escapaba, se escabullía, pero no somos ladinos. Eso de llamar a los pueblos ladinos, sí habemos 4 pueblos, pero no ladino, porque ladino es otro término. Mestizo sí, pero miren cómo, eso lo vamos a ver más despacio durante la época colonial, desde el proceso de conquista se viene enajenando esa mente en donde quiere decir que el ser indio es lo peor, el ser indígena, y eso se reproduce dentro de las familias, y aún así, yo les decía en los centros educativos, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, no sé si ya se los dije a ustedes, por ejemplo, cuando uno era niño, jugaba pelota y lanzaba la pelota, miren lo que decían, no seas indio, porque ¿qué le estaba diciendo al otro que lanzaba la pelota tan lejos? Le decían de todo. Igual es ahorita, hay discriminación. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta ley que protege a los pueblos indígenas? Porque sí hay discriminación. Y no solo aquí en Guatemala, en todos los pueblos de Sudamérica, Perú, Bolivia, México, en todos los pueblos. Ahora, cuando conviene es que les dan relevancia, ¿verdad? Como motivo de turismo, pero ese es otro lío. Ahí sí prevalece lo que es, ¿no? Cuando no conviene, no. Pero eso lo vamos a ver más adelante ustedes. Miren, pues. O como ahorita, ¿vale? Que son las, previo a las elecciones, ahí sí los toman en cuenta. Esa es otra cuestión. Y miren cómo viene la cuestión de la ideología, es tremenda. La cuestión de la imposición de la ideología en cuestión puramente, no solo de la educación, también la cuestión religiosa, porque también se enajena la mente de los electores. Todos los políticos resultan ser creyentes de Dios y hasta oran para ir a hacer cuestiones que no. Bueno, pero en fin, esas son cuestiones que no, es realidad ustedes. Lo que pasa es que nadie lo comenta y nadie lo quiere comentar. Son realidades que se viven. Y miren la historia, la realidad del presente de nuestro país viene precisamente del escenario en que se dio no solo el descubrimiento, sino la conquista. Y por la naturaleza de los que nos conquistaron, que fueron los españoles, tenemos ciertas características. Los ingleses, no, los ingleses, miren, Estados Unidos salió adelante, una gran potencia. Los que conquistaron por medio de Francia también, pero nosotros fuimos conquistados por los españoles, con otras características, pero en fin, lo vamos a dejar ahí. Solo quiero decirles, por favor, que envíen su trabajo. Voy a habilitar el enlace ahorita de la asistencia. Voy a compartirles pantalla, por favor. Lo voy a habilitar un ratito para que tomen su asistencia. Sí, América. Lick, buenas noches, perdone. Fíjese que en la primera clase me marca a mí como que no asistí, pero sí asistí. Y yo había adjuntado hasta abajo mi nombre porque no aparecía. Bueno, permítame. Vamos a ver cómo estamos acá. Aquí estamos. Es esta. Voy a ver acá. Y estoy compartiendo las pantallas para que lo voy a habilitar un momento. Vamos a ver aquí. Aquí. Ya están unos adentro. Vamos a ver. Unos ya habían tomado asistencia. Ahorita ya pueden tomar. Sí pueden editar ustedes, ya vieron.